Hola papá, bienvenido a otro episodio más de Se Busca Papá Bueno. Te recordamos que estás en un espacio confiable, en un espacio en el cual puedes estar contando cosas de hijos, contadas definitivamente por padres, por buenos padres. Por eso nos llamamos Se Busca Papá Bueno. En esta ocasión tenemos a otro invitado del máster de Jorge Serratos, un buen amigo que se portó muy atento la primera vez que lo conocí, la verdad. He encontrado gente muy buena en este máster. Es nuestro amigo Ernesto Aragón. Uno, híjole, una historia de mucha resiliencia por lo que hemos platicado un poco, pero sobre todo él se encarga mucho del diseño del e-commerce, que es prácticamente su ámbito empresarial y la labor más importante, papá de tres, que es por Así lo cual es, estamos aquí. así es. ¿Cómo ha sido ser papá de tres, Ernesto? Pues ha sido, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Ramón. La verdad estoy muy emocionado, muy agradecido. Primero por conocerte. Gracias. Desde que te conocí, te me hiciste una persona muy congruente con lo que haces, con lo que dices. Y eso, sin lugar a dudas, me hizo que cuando me invitaste tomara la decisión y te dijera de inmediato que sí. Te agradezco mucho y más tocando un tema tan importante como es decidir ser un buen padre o buscar la manera de ser tu mejor versión como papá en tu familia. Y pues eso nadie nos lo enseña desde que estamos pequeños. Realmente es un maratón. Tenemos que, la vida nos va poniendo las circunstancias y nosotros tenemos que ir en base a nuestra estructura de valores, pues ir tomando las mejores decisiones. Y yo siento que pues ya quien diga si somos buenos o malos padres, pues serán nuestros propios hijos o será la forma en la que nosotros con nuestra influencia podamos hacer que nuestros hijos estén preparados para el mundo que les toca vivir. ¿Tuviste un buen papá, Ernesto? Sí, sí, definitivamente mi padre ya no vive, ya nos dejó hace alrededor de 3 años, pero mi padre fue una persona que a mí me enseñó muchísimo. Yo creo que yo soy el mayor de 3 hermanos y mi padre siempre, pues me tocó aprender con él lo que justamente te acabo de decir, ¿no? Mi papá conmigo se enseñó a ser papá. Entonces, no fue igual conmigo que con el tercero. De alguna manera nos llevamos diferencia en años, pero pues obviamente cada uno habla como le toca vivir. Yo estoy muy agradecido con él porque él me enseñó muchas cosas que verdaderamente a mí me enseñaron a vivir y a ser como soy actualmente, ¿sí? Mi papá fue, ¿tú recuerdas un comercial que había que decía, y la Cheyenne, papá? ¿Te Sí, por acuerdas de que supuesto, ¿cómo llega no? un papá con su hijo y ve un campo muy grande y le dice, mira, hijo, todas estas tierras van a ser tuyas? Y el niño le dice, la Cheyenne, papá. Dice, no, esa no, ¿verdad? Pues justamente, fíjate que yo tuve una claridad con mi papá, algo similar. Mi papá sí buscó la manera de buscar un patrimonio para dejarlo a sus hijos, ¿sí? Yo difiero en ese concepto para lo que yo quiero con mis hijos, pero de alguna manera él sí lo buscó, sí lo quiso, y a mí me lo llegó a decir cuando estaba yo pequeño. Me dijo, mira, hijo, todo esto que está aquí, o todo lo que ves aquí, eh, pues no va a ser tuyo, ¿sí? Tú tienes que luchar por lo que tú quieras en la vida. Fue totalmente lo contrario al comercial, ¿sí? Y eso de ninguna manera lo tomé a mal. Yo creo que en el momento en que me lo dijo, aprendí y dije, oye, pues sí es cierto. O sea, yo me tengo que hacer camino en la vida. Yo no tengo que depender de lo que hagan mis padres o lo que haga mi padre por nosotros, ¿sí? En esa etapa, pues a veces uno no entiende realmente lo que pasa, lo que va a pasar en nuestras vidas. Realmente uno no se visualiza tampoco a esa edad como un papá. Ni siquiera a lo mejor está pensando en tener novia en esas edades. Pero de alguna manera sí me quedó claro el mensaje, que es
que uno tiene que abrirse su propio camino, como dicen por ahí el poeta, que somos arquitectos de nuestro propio destino. Así es, entonces pues hay que trabajar esa parte. Ernesto, ¿qué fue lo que mejor que te dejó tu papá? Mira, lo que me dejó mi papá fue haber sido muy claro y directo. Mi papá fue una persona muy, muy fuerte, fue muy estricto. Pues nada más te comento que mi padre fue hijo de un militar, entonces su formación, y cuando él estaba pequeño, pues yo hoy la entiendo, y entiendo muchas cosas por cómo era mi papá, que era muy duro, era muy, muy rígido en muchas formas de pensar, pero eso me ayudó, eso me ayudó. Mi papá era una persona que sí nos tocó, cuando hacíamos algo mal, nos tocaban los fajazos, era como le llamábamos anteriormente, que hoy está muy como que muy, muy satanizado ese tema, ya lo vemos como una violencia, pero en realidad yo creo que a los que vivimos esa etapa no lo entendemos como tal, no lo entendemos como una violencia que nos haya frustrado, nos haya traumado. Sí llegaba a ser a veces complicado, porque yo he llegado a comentar por ahí, lo comentaba con mis hijos, que mi padre agarraba parejo. Si alguno de nosotros tres, de mis hermanos y yo, hacíamos algo, mi papá llegaba con los tres. ¿Y con quién se desquitaba primero? Con el mayor, que era yo. Entonces la fuerza, el coraje, pues la descarga de esa adrenalina, con el primero que le tocaba era conmigo, ¿no? Y entonces me daba los golpes más fuertes los recibía yo. Y ya con los segundos y el tercero, pues ya le tocaba ya menos fuerza. Y yo entendí, eso también me forjó mucho, porque yo decía, oye, a mí no se me hacía justo que mi padre nos llamara la atención por algo que yo no hacía, pero que lo agarrara como de alguna manera parejo, y además me hacía ver a mí como que yo era el que representaba el mal ejemplo por ser el mayor. Entonces al primero es, ahí te va porque no, este es un mal ejemplo y ¿no? Pero después aprendí que eso tenía que reenfocar esa rabia o ese dolor o ese sentimiento que yo sentía, porque ya sabía cómo era mi papá. Mi papá, algo que sucediera, nos iba a tocar. Entonces, cuando no era por algo que yo hubiera generado, pues de todos modos me tocaba. Entonces, sí tomaba y me preparaba mentalmente para lo que ahora es parte de mi vida, de ser resiliente, ¿no? Cuando dices, oye, ya viene el golpe, viene el sablazo, pues lo voy a aguantar, pero no lo voy a hacer mío. No voy a permitir que entre un sentimiento de frustración, de enojo, de ira hacia mi padre. Yo sé que él está actuando de esa manera, sé que me va a tocar, pues nada más me queda más que aguantar los tres primeros, y al cuarto a lo mejor hacer como que se me salga la lágrima para que mi papá de alguna manera deje de dar el siguiente golpe. Y funcionaba, y lo que siempre pasaba después era que, pues ya, además de la reprimenda, de los fajazos, pues era, ¿sabes qué? Pues ahora se van cada quien a su cuarto. Entonces en mi cuarto, yo sí tenía un cuarto independiente, mis hermanos compartían el otro cuarto, pues ahí encontraba yo la manera de convertirme y utilizar ese tiempo y ese sentimiento de una manera creativa. Y como yo estaba castigado, y siempre me castigaban desde que estaba pequeño por lo que hacía y por lo que no hacía, también sí fui muy vago, y fui también muy curioso. Esa parte también fue una condición en la que pues aprendí mucho. Entonces ya yo en mi cuarto pues me ponía a crear, me ponía a hacer cosas, me ponía con lo que tenía en mi cuarto, como no podía salir, pues de repente que una caja de zapatos la recortaba y me ponía a hacer carritos a escala, me ponía a hacer avioncitos, me ponía a dibujar, a hacer diferentes cosas y creaciones que me cambiaban totalmente el enfoque. Entonces yo
Al tiempo, pues ya cuando salía de mi cuarto salía yo feliz, a diferencia a lo mejor de mis otros hermanos que de alguna manera salían con ese resentimiento. Yo ya salía feliz y a veces esa felicidad pues también lo tomaban, mi papá y mi mamá lo tomaban acá, como que este no es Carmentó. Le falta otra chinga, ¿no? Ya no me la daban, pero sí que se quedaban con esa idea de que pues es que él como que él es diferente y como que él no entendió el mensaje, ¿no? Y era en realidad lo que yo hacía y hasta ya más grande entendí, cuando entendí y escuché por primera vez el significado de la resiliencia, pues entendí que estaba haciendo de una manera inconsciente un reenfoque. Y eso hasta la fecha me ha permitido soportar muchas situaciones en mi vida que me han permitido reenfocarlas a un proceso creativo y salir más fácilmente de ellas, ¿no? ¿Y por esa razón decides ser ingeniero? Decido ser diseñador industrial, como todo el mundo pensaba que iba a ser ingeniero o arquitecto. Y empiezo a investigar un poquito y por ahí un tío me da el tip, me dice, oye, para lo que tú haces, que eres muy creativo, existe una carrera que se llama diseño industrial. Entonces empiezo a investigar y dije, oye, pues sí, eso es lo que quiero. Perdón, pero no es una ingeniería. No, no es una ingeniería. Ok. Es una licenciatura. Tiene mucho que ver y viene más bien entre un mix entre la arquitectura, el arte y la ingeniería. Trabajamos mucho todo lo que son, obviamente el diseño per se, porque tienes que crear objetos de alguna manera que sean atractivos, que llevan estética, y para la estética pues tienes que conocer de arte, tienes que conocer de historia del arte, tienes que conocer de procesos de construcción también, porque pues tú también, o de manufactura, pues también tienes que crear productos que sean de alguna manera reales y que se puedan manufacturar. Entonces sí es justamente la parte que faltaba en ese camino pues de todo lo que eran las carreras en su momento, ¿no? El arquitecto pues nada más visualizaba y entendía lo que eran las grandes construcciones, el ingeniero civil es el que la construye y pues si lo extrapolamos eso a la revolución industrial, cuando empieza realmente el crecimiento de la industria como tal, la fabricación de productos de manera lineal o de manera repetitiva, pues entonces había algo que no cuadraba entre el diseño y la ingeniería, entonces fue cuando surge esa carrera. Oye, Ernesto, nos comentas cómo fue tu papá, una educación finalmente como la de antes, ¿no? Una educación recia, una educación que, yo lo digo, a mí no me dejaron traumado. Va a haber mucha controversia. No lo hago con mis hijos, de repente quisiera, pero no lo hago. Aquí también me gustaría preguntarte, porque me he encontrado ese patrón. ¿Te faltó decirle algo a tu papá, demostrarle algo a él? Fíjate que yo tuve la gran fortuna de acompañar a mi padre hasta el último día, hasta el último momento. Y mi papá siempre fue muy claro, me tocó vivir con él desde el proceso de mi infancia hasta el proceso como papá, como esposo, porque también esa fue un tema muy difícil. Mi papá le costaba mucho trabajo entenderse con mi mamá. Entonces a mí sí me tocaron discusiones muy fuertes, que yo creo que sí fueron fuertes y vivirlas y estar presente en situaciones complicadas, pero que también las hacía como que no eran parte tampoco de mí, ¿no? Porque yo no era de ninguna manera responsable de eso, pero sí levantaba la mano, ¿no? Entonces sí, cuenta mi madre que desde pequeño sí le levantaba la voz a mi papá porque yo sentía justamente esas injusticias y entonces trataba de enfrentarlo, pero nunca tomé partido, fíjate. Nunca tomé partido ni hacia con mi madre ni hacia con mi padre. O sea, yo entendía o trataba de entender por qué sucedían las cosas, por qué si había una discusión, por qué fue resultado de qué.
de un malentendido, de que no se entendieron bien, de que algo hizo tanto uno o el otro, y pues bueno, eso fue lo que yo entendía en ese momento, ¿no? Pero también entendí y viví con mi papá la etapa en la que vienen todos los hijos y empieza mi papá a vivir la vida ya con los hijos, ¿no? Y todo lo que eso significa para un padre de tener la carga también de hijos, pues como yo, que todos más o menos andamos del mismo calibre y nos gusta comer y nos gustan muchas cosas. Entonces yo la verdad digo, ay, híjole, como dicen vulgarmente, mis hijos comen como si me odiaran. Apenas subí una imagen de eso. Y sí, yo luego digo, me odian, cabrones. Sí, porque pues bueno, te das cuenta que es parte de la vida. Entonces ahí empieza mi papá también a darnos ejemplo, a darnos, pues como dicen en el argot, a corretear la chuleta. Y empieza mucho también el aprendizaje donde mi papá de trabajar, siempre fue emprendedor, pero llegó un momento de su vida en la que trabajó para el gobierno. Entonces, cuando trabajaba en el gobierno, pues es una cuestión totalmente diferente a la iniciativa privada. Entonces mi papá pues, le estaba yendo bien, trabajaba para el sindicato azucarero, que pues en su momento pues toda la economía se movía en relación al precio del azúcar. Entonces, pues era un sindicato muy fuerte. Entonces mi papá estaba ahí, pero yo en mi infancia, pues yo veía a mi papá pues que salía mucho, salía a la Ciudad de México y estaba allá. Entonces, en una infancia muy pequeña, yo me acuerdo que a mi papá solamente lo veía en el desfile del 1 de Mayo, que era cuando pues sin lugar a dudas en la televisión había el desfile del trabajo, del Día del Trabajo, el 1 de Mayo, y era lo que pasaban en la televisión. Y entonces toda la familia estábamos esperando porque al momento que pasaba el sindicato de los azucareros, que tomaban ese banner grandote de tela y que iban todos allá con sus luchas sindicales, pues ahí es donde yo veía a mi papá, porque mi papá pues realmente viajaba mucho, se la pasaba allá, tenía que estar cuidando esa parte. Y yo creo que eso también era parte del conflicto que existía entre mi papá y mi mamá, porque no había una convivencia pues muy, muy cotidiana, sino que pues mi papá viajaba mucho. Cuando mi papá cambia, cuando se acaba ese trabajo, mi papá decide convertirse en comerciante. Es algo que yo creo que para mí era su pasión, las ventas y el comercio. Y yo aprendí mucho con él. Aprendimos, yo creo que en general toda la familia, pero aprendí yo mucho con él porque lo acompañaba, iba, veía cómo trataba a las personas, veía cómo buscaba ser empático, cómo no llegaba a vender, realmente lograba hacerse amigos de sus colaboradores y de los compradores, ¿no? En este caso. Entonces, eso yo lo veía muy, muy fácil, veía todas esas estrategias que él de alguna manera utilizaba, pero con el puro ejemplo. Nunca me dio una cátedra, nunca me dio una clase, para nada, ¿no? Y entonces, esa etapa también me toca vivirla con mi padre y también me toca la etapa en donde le transforma completamente la vida a mi padre. Cuando llegan los nietos, que yo tuve la fortuna de que mi hijo mayor haya sido el primer nieto en mi familia, pues cuando nace mi hijo mayor, mi papá se vuelve otra persona. Lo desconoces. Lo desconozco completamente, se vuelve cariñoso, se vuelve se vuelve agradable, cómico. Híjole, es un cambio completo y no nada más lo percibía yo, lo percibía también mi mamá. Ya se hizo más, pues más agradable, de alguna manera más amoroso por los nietos. Entonces, para él los nietos le cambiaron totalmente la vida. Y viene un proceso de mi padre, fíjate que sí te lo quiero comentar porque en una etapa muy, muy, muy temprana, mi papá a los 60 años, y yo tengo 51 ahorita, entonces si me pongo en una escala de tiempo y digo, oye, 9 años donde me digan que yo me puedo morir,
yo la verdad sí me siento mal, ¿no? Entonces mi padre a los 60 años le detectan cáncer de próstata. Y como todos, yo creo que ese cáncer en nuestro país y en nuestra sociedad, pues nos cuesta mucho trabajo. O sea, realmente yo creo que los hombres caemos en esa enfermedad realmente no por desconocimiento, sino por tercos, porque no hacemos conciencia o porque nos da miedo que vayamos al doctor y nos tenga que hacer una prueba que a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero a final de cuentas, yo creo que mi papá con esa rigidez y esa dureza, pues yo creo que sí sintió ciertas cosas, nunca tomó acción y a los 60 años le detectan, empieza a ponerse de alguna manera mal, empiezan a hacerle estudios y se dan cuenta que ya tenía la próstata ya muy inflamada y ya no podían hacer nada. Ya no podían hacer nada y lo único que hicieron fue hacerle un procedimiento quirúrgico, médico, con una cirugía para simplemente tratar de encapsular el cáncer para que no tuviera posibilidad de seguirse alimentando y seguir creciendo, porque si crecía, pues definitivamente pues no iba a durar ni siquiera un año. Entonces con ese procedimiento el doctor nos dijo que mi papá iba a durar 3 años más, cuando mucho. Le dieron de 2 a 3 años, entonces mi papá a los 62, 63, pues pues nos iba a dejar, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo creo que nunca habíamos tenido una pérdida en mi familia, nunca la habíamos tenido, pero cuando te dicen esa etapa y a esa edad, pues mi papá yo todavía no estaba casado, entonces, pues estábamos todos en el seno familiar y pues sí nos preocupaba, nos angustiaba cómo es que mi papá, y más cuando te dicen que no le queda mucho tiempo, y pues cuál va siendo la verdadera sorpresa y las ganas de vivir de mi padre y las situaciones que te pone la oración, la cuestión del propio camino de la vida, pues de la propia situación, que mi papá dura 20 años sin ningún síntoma, asintomático completamente, sin ningún dolor, absolutamente nada. Y yo creo que es una etapa en la que mi papá disfrutó mucho a la familia, disfrutó a los nietos, disfrutó a los hijos. Y bueno, a final de cuentas, 20 años después, le llega otra vez otra complicación, donde volvemos a lo mismo, el camino de la vida, el mismo cuerpo encontró la manera de seguir haciendo que eso siguiera creciendo, entonces mi papá ya no pudo, y más a esa edad, ya no pudo pues ni siquiera resistir una cirugía, y entonces mi papá se hizo el ánimo. Entonces dijo, ¿sabes qué? A mí me tocó algo muy muy doloroso de verdad, porque justamente 4 días que antes de que falleciera mi padre, no sabíamos que iba a fallecer a los 4 días posteriores a ese día. Llegamos mi hijo y yo temprano a su casa porque nos pidió el doctor que le hiciéramos unos exámenes de sangre. Y estábamos saliendo de la pandemia justamente, entonces todavía teníamos ya la costumbre de ir a lugares donde no estuvieran tan concurridos, donde pudieran hacerle una prueba que no lo fueran a contaminar. Y entonces nos dimos cuenta que había un lugar donde tú podías llegar en tu carro y ellos se acercaban a ti a tomarte las muestras. Y de ahí le tomaron la muestra y mi papá salimos de su casa antes de las 7 de la mañana, muy contentos. Yo salí abrazado con él y íbamos mi hijo y yo abrazados de mi papá, así, hasta protegiéndolo un poquito del frío, pero íbamos con él, nos subimos a la camioneta, fuimos a que le hicieran los análisis, y cuando llegamos a la camioneta, ya que terminaron los análisis, se le ocurrió a mi papá decir, oye, ¿no se les antoja un menudito? Lo que es la pancita en otras partes del país. Y entonces dice, sí, pues si tú quieres, adelante. Pues sí, mira, aquí hay un menudo bueno. Llegamos ahí. Cuando llegamos, nos bajamos y cuando mi padre se sienta en la mesa, empieza a sentir que su pierna se le empieza a adormecer.
una de sus piernas, creo que era la pierna, no sé si la derecha o la izquierda, pero se le empieza a entumir. Y dice, ay, se empieza a tallar y dice, es que no siento la pierna y no siento la pierna. Entonces desayunamos y en ese momento, al momento de querernos parar, ya mi papá ya no se pudo parar. Porque de verdad ya no sentía la pierna. Entonces hablamos con el doctor y estábamos del otro lado de la ciudad. Cuando le digo, hablamos con el doctor, oye doctor, pues fíjate que está pasando esto. Mi papá no tiene ya sensibilidad en una pierna y parece que no la puede mover. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues tráiganmelo para revisarlo. Como pudimos, lo subimos a la camioneta y pues de ahí al hospital, mi papá iba con mucho dolor. Iba gritando, es muy triste en realidad cuando mi papá, pues una persona muy fuerte, yo creo que a mí me enseñó también el hecho de tener un umbral al dolor muy alto. Y mi papá, pues yo nunca en mi vida lo vi ni quejarse ni llorar. Y ahí iba llorando, iba con mucho dolor y yo iba muy preocupado porque yo quería lo más pronto posible llegar al hospital. Cuando llegamos al hospital, lo canalizan, le ponen algún medicamento para el dolor, lo acuestan en una camilla y mi papá como si nada. Y siempre lo caracterizó a mi papá ya en sus últimos años, con muy buena actitud y muy simpático y muy diario con una sonrisa en la cara. Y entonces me dice, oye, pues ya nos vamos. Entonces yo lo veía con una pierna estirada y la otra pierna doblada. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, papá? Pues necesitamos que pues ver qué es lo que está pasando. Le hicieron una tomografía, le hicieron estudios y ya cuando llegó el doctor nos dijo a mi mamá y a mí, me dijo, ¿sabe qué? Pues ya no hay cosa que hacer. El tumor ya afectó la parte de la pierna, de la espina dorsal, la parte del sacro, donde ahí ya no podemos, ya no va a recuperar la movilidad. Entonces, pero tampoco podemos hacer nada, ya no podemos hacer nada, no lo podemos tampoco ni programar una cirugía. Pudiéramos hacer el intento, hay dos opciones de que a lo mejor no pase la cirugía o que de alguna manera, pues así con dolor se lo podamos controlar y solamente, pues Dios dirá, no sabemos si nos vaya a durar una semana, un mes, pero también pues Él cómo vaya a tomarlo. Yo en ese momento le dije a mi madre, le dije, ¿sabes qué? Vamos haciéndonos a la idea, pero no creo que mi papá vaya a durarnos mucho, porque siempre mi papá me dijo a mí, me dice, mira hijo, el día que yo ya no pueda caminar, ese día me voy a morir. Así me lo decía de joven. Yo le decía, no papá, ¿cómo crees? El día que yo no pueda valerme por mí mismo y que no pueda caminar específicamente, ese día me voy a morir. Entonces en ese momento, pues es una noticia muy fuerte, pues tomo la decisión, hablo con mis hermanos, le digo, ¿saben qué? Hermanos, pues vénganse porque mi papá está en esta condición, mis hermanos no viven aquí. Entonces al día siguiente, eso fue un miércoles, pero todavía pasó algo más triste, más doloroso. Yo pienso que eso me costó mucho trabajo salir adelante de eso porque cuando lo regreso del hospital hacia la casa, hacia su casa de él, ya venía pues con ciertos sedantes donde ya no venía con dolor. Cayó una tormenta muy fuerte, entonces logramos atravesar esa tormenta, entonces pasamos y mis papás vivían a las afueras, hacia el sur de la ciudad. Y entonces cuando nosotros llegamos a su casa, todavía no llovía ahí. Entonces ya íbamos llegando a su casa, vivían en un coto, y justamente al momento, a 20 metros para llegar a la caseta de entrada, la camioneta truena, un ruido muy, muy fuerte, la camioneta truena, se para la camioneta, prenden todos los focos del tablero, y en ese momento pues yo me asusté, dije, pues ¿qué pasó? Yo venía más angustiado por dejar a mi papá en la casa, y cuando llego ahí,
y que me asomo, cuando me bajo de la camioneta veo pues mucho aceite tirado, ¿no? Dije, algo le pasó a la camioneta, pero inmediatamente a la pasada veo que viene un camioncito de servicio que lleva a toda la gente de servicio de todas las casas, hace una ruta en el circuito donde los lleva a las casas y cuando salen los lleva de regreso. Entonces, en este caso iba y es como un carrito de golf, así muy, muy grandecito, y ya venía la lluvia. Entonces le dije, papá, perdóname, pero te tengo que bajar aquí, te voy a tener que llevar cargando porque no puedo yo, ya la camioneta no entró. Entonces mi papá dice, pues ni modo. Cuando lo logro bajar y mi hijo me estaba ayudando y abrazo a mi padre, lo tuve que cargar en peso. Mi papá gritaba muy fuerte, pero aquí y me empezó a golpear. Del dolor que sentía me empezó a golpear porque creía, efectivamente yo se lo estaba provocando el dolor porque yo lo estaba abrazando. Por la opresión. Pero no podía soltarlo, ¿no? Entonces era una situación muy fuerte. Yo lloré muchísimo. Le dije, papá, discúlpame, nunca te he hecho esto, pero lo estoy haciendo por ti. Ahorita discúlpame, no lo estoy haciendo con ninguna intención. Lo único que no lo pude sentar en el carrito, yo me senté en el carro. Le dije, por favor, llévame a su casa. En cuanto llegamos, lo pude bajar. En lo que caminamos la cochera, llegué, lo dejé en su cama. Ya dije, ya luego veo qué pasa con la camioneta. A final de cuentas, mi papá ya no tuvo ninguna movilidad. Al día siguiente llegan mis hermanos y pues tú sabes, la movilidad de que qué vamos a hacer. Pues hay que conseguirle una cama de hospital, ya nos dijo el doctor esto, ya nos dijo el otro. Entonces mi papá empezó a ver que pues andamos todos ahí, pero mi papá empezó a sentir mucha inseguridad porque decía, es que yo mis pies no, o sea, no encontraba una tranquilidad. Y entonces su zona relajada era cruzar las piernas, no las podía cruzar. Entonces decía, crúzame las piernas y luego quítamela, luego enderezamela. Ahora jálame el pie porque está entonces empezó con muchas cosas así. Llegó el viernes se despidió de nosotros. Digo, sabemos que fue una despedida, él no se despidió, él a todos, o sea, nunca perdió la conciencia mi padre. Habló con todos, hasta con las nietecitas pequeñas. Ya mi hija, la más chiquita, ya vivía, tenía 3 años. Y una sobrina también tenía 2 años. A todos, a las nueras, a los hijos, a las nietas y nietos, les habló con su nombre. Pasamos ahí un viernes a gusto con él, comimos, cantamos, nos divertimos y falleció el sábado en la madrugada. Y como se quedó él, así se dijo, ¿saben qué? Déjenme, faltaban 15 minutos para su siguiente toma de la medicina. Dije, ¿saben qué? Déjenme en paz, por favor, ya un rato quiero descansar. Y le dice mi mamá, oye, pero te falta la medicina. ¿Y a qué horas me toca? En 15 minutos. Me levantas en 15 minutos, pero sálganse, por favor, quiero descansar. Como se acomodó, acomódenme los pies y todo. A los 15 minutos regresamos y mi papá ya no estaba con nosotros. Pero fíjate, Ernesto. Así se quedó en esa misma posición y eso te da mucha tranquilidad. Sí, porque finalmente también tú debes de estar tranquilo porque viviste todas las facetas de tu papá. Exactamente. Que de repente para nosotros los mayores, yo también soy hijo mayor, puede ser pesado, pero a la vez que dicha. Porque también yo llevé los fregadazos como mayor, viven mis 2 padres, bendito Dios, pero qué bien que tú viviste todas las etapas de tu papá, las buenas y las malas. Oye, Ernesto, y en el tema de tus hijos, 3 hijos. 3 hijos, un varón y 2 niñas. Siempre quise 2 niñas. Y se cumplió. Se cumplió, pero siempre quise un varón que fuera el primero para que cuidara a las hijas y también se cumplió. La herencia del mayor, finalmente... Así te trataron a ti y tú dices, bueno, que sea el mayor para que cuide a las otras 2. Sí. Pero en ese intermedio también hubo otro niño. Sí, mira, nosotros junto con mi esposa siempre hemos tenido muy buena comunicación. De hecho, somos socios y trabajamos juntos y hemos emprendido muchas cosas juntos, no solamente el matrimonio, sino también el trabajo y hemos hecho las cosas por nuestra familia. Y siempre pensamos que
que nunca es bueno para nosotros, eso creíamos y respetamos todas las ideas, pero siempre teníamos referentes de a lo mejor niños solos o niños únicos. Entonces, que siempre llegan o les llega a faltar a lo mejor alguien con quien convivir y si la sociedad o la misma familia no hay alguien, un referente donde puedan jugar o donde puedan convivir, pues tan habitualmente como son los hermanos, pues es difícil y crecen de una manera distinta. Nosotros lo veíamos, entonces nosotros los primeros dos queríamos tener o formar una familia de 4 hijos, pero siempre que los 2 primeros se llevan 1 año y medio. Entonces realmente pues prácticamente son de la edad y íbamos a dejar que pasara tiempo y después otros 2. Ok, para acompañarse. Para acompañarse. Entonces, nunca tuvimos ningún problema previo a que mi esposa se pudiera embarazar. Jamás tuvimos ningún problema de esos. Entonces, llegó el primero, llegó la segunda. Y cuando dejamos pasar ese tiempo, que era nuestro plan de familiar, llegó o nos enteramos del embarazo del tercero, que no supimos si fue niño o niña. Yo creo que a veces pienso y digo que probablemente Dios me hubiera bendecido de nuevo con otra niña. Ah, ok. No la parejita. Yo no otra tuve, niña. yo no tuve hermanas de sangre. Tengo una media hermana al cual quiero mucho, pero de sangre pues siempre conviví con puros hombres. Entonces yo quería siempre pues tener una hija o tener una hermana o convivir con una mujer. Entonces dije, bueno, si no me lo dio como hermanos, pues que me lo dé como hijas. Sí. Y entonces el tercero, todo iba muy bien. Al tercer mes, los exámenes previos a la visita con la ginecóloga, y pues algo pasó que algo estaba raro, ¿no? Uh-huh. Entonces ya cuando ya nos dijo ya la doctora, pues nos dijo que habíamos perdido ese bebé. Nos dolió mucho porque en realidad nunca habíamos tenido esa experiencia y la verdad hicimos o conectamos con emocionalmente con todas esas personas que llegan a perder bebés. Y a veces yo también pienso en que las parejas que quieren tener hijos y que lo esperan con mucho gusto y que no se logra, pero también a veces pienso con las personas que también no desean tener esos hijos, ¿no? Entonces es una cuestión muy fuerte. Sí. Nosotros sí lo deseábamos y no se dio. Entonces ya como que de alguna manera llegamos al punto en el que dejamos pasar un tiempo y ya dijimos, bueno, pues o una de dos, o cerramos la fábrica o buscamos el tercero, ¿no? Y si nos diera el pie el tercero para el cuarto, pues a lo mejor, pero ya también ya venía con un tema ya de mucha diferencia de edad. Uh-huh. Y pues ándale que se dio, gracias a Dios, y tuvimos una niña muy bonita, muy inquieta, una niña de pandemia que nos tocó. Sí, sirvió de algo el encierro, ¿no? Así es. No, bueno, no fue en el encierro, más bien nació justo antes de que empezara la pandemia. Entonces okay. Le tocó a ella pues todas las restricciones de no salir y todo, pero se hizo muy, muy consciente de su lavadito de manos, de tener su gel antibacterial, de limpiarse los pies antes de entrar, de todos esos protocolos. Para ella no le costó ningún trabajo, ¿no? Para nosotros sí, pero para ella no. Y bueno, ya decidimos llegar hasta ese punto y pues bueno, tenemos 3 hijos. Le lleva 14 años entre la segunda a la cuarta, entonces sí es ya un buen de... Volver a empezar, pero fíjate que también en nuestra familia tenemos la gran fortuna de que mis hijos nos ayudan mucho y lejos de haberlo tomado también como una hermanita latosa, al contrario, se desviven también por atenderla. Ella tiene muchísima confianza con ellos. Y a tal grado, pues, que piensan que mi esposa y yo somos los abuelos y piensan que mi hija es hija de los mayor, hermanos, a lo mejor, ¿no? Sí. Oye, Ernesto, me dijiste cuando hablamos, Ramón, me acordé de una anécdota muy poderosa que me pasó con mi hijo. Sí. ¿Cuál fue?
Pues mira, es una historia. Yo creo que yo siempre, así como mi papá me dijo que el día que él perdiera la movilidad se iba a morir, así lo dijo, yo también le dije a mi esposa, le dije, ¿verdad? Yo no sé qué vaya a hacer si el día que nazca mi hijo pierda la identificación o que no sepa realmente que es mi hijo. Ah, tú tenías el miedo, perdón, de que me lo cambiaran. De que te lo cambiaran, de que no le pusieran el distintivo sí, de quién era y todo, ok. Sí. Entonces mi hijo nació en el Centro Médico de Occidente porque, pues bueno, tenía una atención, ahí la atendían a mi esposa. Y pues bueno, de alguna manera dentro del hospital la atendía un tío de ella, que estaba trabajando ahí en el centro médico, era el encargado de pediatría o de ginecología, y entonces dijimos, bueno, pues de alguna manera ahí está, pero me entró muchísimo más la preocupación cuando dije, ¿dónde se va a aliviar? ¿En el centro médico? No, aquí es donde se puede perder, o se lo roban, o sea, pues imagínate en las instituciones de salud pública. ¿Cuántos niños nacen en ese día? Híjole, ¿no? Entonces yo estaba bien nervioso, y aparte que no pude estar en el parto de mis hijos, de mi hijo mayor. Entonces, realmente yo lo único que no quería que sucediera es que me lo cambiaran. Entonces, podían pasar muchas cosas excepto eso. Entonces, cuando yo estaba buscando la manera de poder entrar para el nacimiento de mi hijo, lo cual estaba prohibido, pero que de alguna manera estaba consiguiendo una posibilidad, porque yo quería ver a mi primer hijo nacer, ándale, que me manda, la trabajadora social me manda a que vaya a donar sangre, porque es un requisito que... Entonces, cuando llego a donar sangre, pues estaba tan larga la fila que mi hijo nació mientras yo estaba ahí donando sangre, ¿no? Entonces, cuando estaba ahí esperando a que me tocara, que me sacaran la sangre, me manda mi suegra, porque mi suegra trabajó en el Seguro Social, y ella sí pudo entrar y estuvo al pendiente de todo el proceso, desde dentro del hospital. Entonces, cuando sucede eso, porque aparte mi hijo tuvo que nacer más rápido porque se le reventó la fuente a mi esposa. Okay. Entonces todo tuvo que hacerse muy rápido. Entonces cuando yo me entero, ya me sacan la sangre, llego yo, ya me dice mi suegra, lo van a subir al cuarto fulano. Entonces ya subo al creo que primero o segundo piso, y ya estoy esperando yo a mi hijo, y todavía no llegaba ni mi esposa, ni mi suegra, pero va saliendo del elevador, traen una cunita con llantas, y entonces llega y me dice la enfermera, veo que se va a meter al cuarto, le dije, oiga, ¿qué niño es? Dice, pues me dijeron que lo trajera a este cuarto, pero ¿cómo se llama el niño? Permítame. Entonces le empiezan a descubrir su mano, su brazo, y no traía nada. ¿No traía el identificador? No traía identificador. Ya ves que se lo ponen con una cinta, sí, y le ponen así a mano y una cinta adhesiva. Del otro lado se lo quitan y tampoco. Le dije, oiga, no le molesta. No, dice, no se preocupe, se lo ponen en el pecho. Le descubren el pecho y tampoco lo traía. Tu peor temor se estaba cumpliendo. Exactamente. De veras que no hay que decir, de veras que uno lo invoca, todos los peores temores que te llegan a pasar, nunca los digas porque te van a pasar. Entonces, cuando yo veo eso, yo me pongo histérico, me enojó muchísimo, pero por dentro decía, no, es que, ¿dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi hijo? En ese momento sale del elevador mi esposa, y ella pues todavía estaba entre azul y buenas noches, todavía con los efectos de la anestesia y todo. Y entonces a ella la pasan primero, le dije, oye, ¿quién es tu hijo? ¿Quién es nuestro hijo? Y me dice, no sé, no lo he visto. Híjole. Entonces dije, no, ya valió. Entonces yo estaba peleando con la enfermera, le dije, ¿cómo es posible? Debe de traer el identificador, y debe de traer el identificador, y debe de traer el identificador.
Y entonces en ese momento sale mi suegra del pasillo, viene por el pasillo y me grita, Ernesto, aquí está, ese es tu hijo. Me grita. Le dije, no, a mí no me la cuenta. ¿Qué tal si en el camino me lo cambiaron? Y entonces lo único que hice fue voltear a ver a mi hijo, que estaba con los ojos, bueno, ya ves cómo los ponen como tamales, y estaba con los ojos cerrados, y entonces le empiezo a hablar como yo le hablaba cuando estaba en la panza de su mamá. Y le empiezo a hablar y le empiezo a hablar, hijo, ¿cómo estás? Soy tu papá y esto. Y en ese momento abre los ojos y voltea a verme. Y dije, ¿sabes qué? Este sí es mi hijo. Entonces le dije a mi suegra, le dije, señora, por favor, la doble verificación, véalo, ¿sí es o no es? Sí, yo estuve ahí presente y todo, esto es de él. Entonces ya ahorita verdaderamente, pues sí es mi hijo, sí. Por lo menos tengo fe en que así sea. Pero se llama Ernesto. Oye, Ernesto. No, pero sí. Me contaste brevemente que hubo una depresión posparto. Sí. Por parte de tu esposa. ¿En qué embarazo? En el segundo. En el segundo. ¿Qué sintió papá Ernesto? Yo siempre comento que yo sé que sintió mamá, porque lo comentan. Nuestro mentor, Jorge Serratos, está haciendo un tanto de difusión de lo que le pasó también a su esposa. Pero, ¿qué sintió papá Ernesto? Híjole, es un tema también, es un tema difícil, pero es difícil si tú lo quieres hacer difícil. ¿Sí? Entonces te voy a explicar por qué. Cuando yo también, pues ya nace mi primer hijo, yo estoy teniendo muy buenos resultados en el trabajo. Mi trabajo donde yo estaba, como diseñador industrial, como diseñador automotriz, estaba teniendo muy buenos resultados, estábamos exponiendo en las expos en Las Vegas, en Estados Unidos, estábamos haciendo, pues yo tenía un desarrollo profesional como lo estaba esperando, como lo hubiese querido visualizar cuando estaba en la escuela. Yo estaba en mi elemento, estaba muy bien, estaba contento. Lo que no tenía es un buen ingreso. Es decir, que aquí en México no hacen mucha justicia a lo que realmente aportas, al conocimiento que tú sabes, al potencial de crecimiento que puedes hacer para una empresa en la cuestión de los sueldos. La verdad es que no, pero yo siempre, pues yo me sentía realizado, aunque sabía que no era lo mejor que tenía, pero siempre estás pensando en que, pero este año sí me va a mejorar. Iba a mejorar. Ya tengo mi familia, ya tengo mi hijo, viene mi hija, todo perfecto. Nace mi hija y mi esposa empieza con una situación complicada porque pues son procesos, ahora entiendo que son procesos incluso químicos que están pasando entre emocionales y químicos que le pasan a la mujer después de un parto. Entonces, cuando llega ese momento, ella empieza a sentirse un poco con la necesidad de trabajar, se siente a lo mejor con la necesidad de demostrar que ella podría demostrar muchas cosas profesionalmente. Entonces le llega por el lado del desarrollo profesional. O sea, la depresión postparto a ella le llevó, no la llevó a encerrarse, la llevó a salir al mundo, a trabajar, a hacer otras cosas. No, más bien no podía salir como tal porque pues tenía pues un niño muy chiquito de 1 año y medio y la bebé. Ok. Sí, pero ella quería desarrollarse, entonces yo de alguna manera buscaba la manera de apoyarla, pero yo la buscaba, pero también decía, es que están muy chiquitos los niños. O sea, es complicado porque sí lo platicamos desde un principio que nuestros hijos no iban a ser hijos de guardería, que realmente cuando vinieran los hijos nos íbamos a dedicar a ellos al 100%, ¿no? Para poder estar presentes y poderlos guiar en ese desarrollo, porque las etapas muy tempranas también forman la personalidad y tiene mucho que ver en la personalidad del niño a etapas más grandes. Pero entonces llegaba el contrasentido de que ella necesitaba y entonces yo le decía, es que, pues yo, o sea, déjame
buscar la manera de que me vaya mejor, y es que no es un tema de que te vaya mejor, es que yo necesito. Entonces se ponían tensas la situación en casa, pero mi esposa encontró, de veras que Dios te pone un camino, ¿eh? O sea, te pone un camino por el que debes de ir, y también como en el boliche, ¿has jugado boliche? Sí, ¿cómo no? Cuando estás pequeño te ponen unas barreras Sí. para que la bola no se salga y de alguna manera tire por lo menos un bolo y no pierdas ese tiro. Así es lo mismo lo que ahora yo veo. Nos va poniendo ese camino. Entonces, justo para ese momento, mis suegros les ofrecen una posibilidad de administrar unos condominios y un hotel en Manzanillo, Colima. Y entonces se van para allá, pues ellos ya no tenían la necesidad pues ya ellos ya solos, y pues les sirvió muchísimo estar allá, el nivel del mar. Y entonces le dicen, pues le dicen a mi esposa, pues vente para acá y vente con todo y niños. Acá te los cuidamos y sirve que nosotros hacemos la labor de abuelos acá. Entonces ahí es donde empezó a encontrar ese equilibrio mi esposa, porque de alguna manera le ayudaban, cosa que yo no podía hacer acá. ¿Qué hacía yo? Pues yo podía tomar dos decisiones, ¿no? O seguirme lamentando, o ponerme, o andar de vago. Entonces yo me ponía y me puse a construir los muebles, porque también estábamos estrenando prácticamente casa al nacimiento de mi segunda hija, bueno, de mi primera hija. Estábamos estrenando casa, entonces faltaban muchos muebles y yo construyo los muebles en mi casa. Me gusta diseñarlos, me gusta construirlos, tengo mi herramienta, y entonces dije, bueno, pues tú te vas y yo le pego aquí a la casa, ¿no? O sea, ellos se fueron solos y Se te quedaste iban- tú en Guadalajara. Y se iban por 2, 3 semanas. A veces llegaron a estar hasta un poco más de 3 semanas. Y entonces yo aprovechaba, pero yo me ponía activo a hacer algo. Cuando llegaba mi esposa, Veía el avance. pues ya veía el avance, ya llegaba más relajada, llegaba más tranquila, pero otra vez la rutina nos volvía a encontrar, porque ya no era el mismo soporte que yo le daba, porque yo tenía que salir a trabajar. ¿Y en qué momento supieron que era depresión postparto? Porque de alguna manera nos ayudó una doctora a decir, ¿sabes qué? Es que ese es un proceso en el cual tienes que apoyarla mucho, tiene que salir, es un proceso fisiológico y químico que de alguna manera lo tienen que atender. Y entonces yo, cuando ella se iba y tomaba ese tiempo, yo me quedaba aquí también, pues me quedaba yo también pensando y decía, bueno, pues tenemos que hacer algo. Yo tengo que tomar dos cosas. Una, o hacerme como que nada está pasando, ignorar esa señal, o hacerme responsable de lo que viene por mi matrimonio y por mi familia. Te pregunto una tercera. O irse. Muchos lo hacen. O irse, sí, exactamente. O sea, ¿Sabes? por eso dicen que somos malos papás, porque nos vamos. Claro. ¿Por qué Ernesto decidió quedarse? Mira, yo pienso que eso, lo que dices del irse, es justamente porque siempre el hombre no debe de llorar. Vivimos en una sociedad donde tenemos que aguantar todo, tenemos que ser proveedores y aguantarnos y no llorar y ser estoicos en que nosotros no nos debemos de sentir mal nunca para sacar a la familia adelante. Y cuando te das cuenta que somos también seres humanos y que también sentimos y que también tenemos nuestros propios procesos que superar, pues es donde mucha gente a lo mejor busca la manera y se pela y huye, ¿sí? Yo no, yo tomé responsabilidad. Entonces cuando se vuelve otra vez a presentar esa situación, pues yo ya tenía también avanzado algo y le dije, mira, no creo que buscamos la manera de que ella pudiera trabajar, pero sí dependía de que yo también me hiciera cargo de los niños. Entonces créeme que buscamos la manera de cómo hacerlo, pero ella no se encontró perfectamente bien en el trabajo, vio que tampoco era la solución. Entonces yo le dije, mira, vámonos quitando de problemas. ¿Te parece? Yo mañana renuncio a mi trabajo y arrancamos este proceso familiar juntos. Y no nada más la familia, sino que el trabajo también lo vamos a hacer. Oye, ¿pero qué vamos a hacer?
Lo que tengamos que hacer, de hambre no nos vamos a morir. O sea que no nada más te quedaste. Me quedé, Hiciste hice algo, un cambio de vida. tomaste acción, renunciaste a todo A todo. con tal de estar con la familia. Así es. Les repito, hay papás buenos. Y ahí empezamos nuestra nueva etapa en la vida como emprendimiento, que ahora nos ha llevado ya por más de 20 años, yo creo. 20 años emprendiendo y haciendo negocios en conjunto, donde ya también no solo pues, nos apoyamos entre mi esposa y yo, sino que también nuestros hijos también nos apoyan. Y pues también ha sido muy, muy didáctico para ellos entender que la vida, pues la vida así es. La vida te pone momentos complicados y los tienes que saber enfrentar. Platicamos que en dado momento tu familia pasó por un proceso de inseguridad muy fuerte. Me gustaría tocarlo porque el país tiene en general problemas de inseguridad. ¿Qué sintió papá Ernesto en esa etapa? Porque papá Ernesto tiene que cuidar a mamá y ya existía la más chiquita. No, Bueno, tiene que cuidar a dos. tiene que cuidar a dos. Son tres en total los que tiene que cuidar. Así es. ¿Qué se siente? Fíjate que fue una situación que bueno, incluso mis padres ni supieron ni se enteraron, porque justamente no buscamos hacer tanto, hablar tanto del tema en su momento, porque no era una situación cómoda y lo único que iba a provocar era que mis padres se angustiaran. Pero nosotros siempre hemos tomado las cosas como van. Nunca les hemos ocultado nada a mis hijos, nada, nada. Sean, por más difíciles que sean los procesos en los que hemos vivido. Esa vez nosotros teníamos 3 negocios abiertos al público y en uno de ellos cuando llegamos, luego me malicié porque era donde acudíamos después de comer, íbamos por mis hijos a la escuela, regresábamos, pasábamos a comer, regresábamos ya y ahí mismo en el negocio mis hijos hacían la tarea. Y ya pasábamos la tarde para de ahí irnos a regresar a casa. Entonces, cuando yo llego y veo, pues no me latió la pinta de una persona que estaba ahí luego se dan a notar, ¿no? Con el tipo de vestimenta que traen y todo. Y el vehículo que estaba al lado, entonces dije, algo va a pasar ahí. Entonces, cuando llego le digo, ¿saben qué? Inmediatamente se meten a la trastienda, se meten y por favor, no salgan. Entonces la chica que teníamos que nos ayudaba en la entrada le dije, por favor, vete para atrás y déjame a mí cliente. Entonces cuando llego me dicen, ¿sabes qué? Pues me quisieron extorsionar, en pocas palabras, pidiéndome dinero para que yo les diera dinero a cambio de la seguridad que ellos me iban a ofrecer. Yo le dije, pues no necesito seguridad, yo creo que nosotros tenemos de alguna manera protocolos de seguridad que nos ayudan a cuidarnos. Me dijo, no, es que usted no me está entendiendo. Si no acepta la seguridad, pues esto se va a convertir en una inseguridad, porque pues nosotros sabemos dónde estudian sus hijos, dónde vive, qué vehículo tiene su esposa, no le vaya a pasar algo. Entonces, pues de alguna manera te envuelven con todo lo que pues saben hacer. Entonces, me pidieron una suma de dinero semanal y de pilón muy alta, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Tampoco quiero yo proliferar y apoyar a que esto se siga dando. Entonces, cuando ellos se van, yo le dije, pues sí, mira, si no hay de otra, entonces regresa para final de mes. Me dijo, no, nos vemos el viernes. Eso fue un lunes. Para no hacerte mucho la historia muy, muy, muy larga, porque sí estuvo larga, pero muy interesante. Pues en ese momento sale mi esposa y ¿qué pasó? Le dije, ¿sabes qué? Pasó esto. Esto pasó. Y me dijo, yo pensé que mi esposa se iba a asustar, se iba a poner de una manera totalmente diferente a como actuó. Y lo único que me dijo, gordo, pues si ya hemos enfrentado muchas, ¿por qué no enfrentar esta? A lo que tengamos que hacer, le dije, pues tenemos que hacer, cambiarnos, cerrar todo y desaparecer. O sea, tomaron una decisión drástica en ese momento de decir, por seguridad cerramos todo
Nos cambiamos de casa, nos cambiamos de escuela, nos cambiamos de todo. Y eso fue lo que hicimos. Ernesto, ¿cómo vive eso? Porque dices, wow, yo estoy tomando la decisión de cerrar todo. ¿Cómo voy a mantener a 3? Mira que es que cuando tú dices, cuando tú crees que las cosas van a ponerse más difíciles, es dependiendo de cómo tú las vayas a reenfocar. Definitivamente. Ahí yo lo que hice es, tenemos que tomar acción. A mí lo que más me preocupaba era cambiarme de casa, no cerrar el negocio, era cambiarme de casa. ¿Por qué? Porque era a mí, si me robaban el negocio, si robaban los equipos que tenía, las computadoras y todo, no me dolía tanto como si le hicieran algo a mi familia. Por supuesto. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. El miércoles de esa semana, las diosidencias, yo sí creo en las diosidencias, el mismo lunes encontramos una casa, la persona que nos iba a dar informes nos dijo, ¿sabes qué? Pues es que necesitas todo y nos mandó todo un pergamino con requisitos y te ponemos a investigación y que hablo yo con el dueño. ¿Y quién es el dueño? No, pues el dueño vive en Chapala y el dueño nunca viene. ¿Y cuánto tiempo se va a llevar este proceso? Pues puede que se lleve una semana. Le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco le quería decir que me urgía porque pues podría levantar alguna alerta en ella. Y ella era la que llevaba el proceso, no era ni siquiera la dueña de la casa. Entonces me habla el martes y me dice, oye, mañana viene el dueño de la casa. Fíjate qué curioso. ¿Quieres platicar con él? Le dije, sí, ¿cómo no? Ah, pues nos vemos mañana. Cuando llego yo a ver la casa, estábamos viendo la casa y ya prácticamente íbamos de salida esperando a que llegara el dueño porque se retrasó. Y cuando voy saliendo, el dueño va entrando y ¿qué crees? Que me dice, Ernesto, ¿cómo estás? Fulanito, ¿cómo estás? Le dije, oye, no me digas que esta es tu casa. Me dice, sí, no me digas que tú eres el que la está rentando. Le dije, sí. Le dije, pues, ¿qué esperas? La casa es tuya. Entonces volteó la abogada y le dijo, oye, pero necesito los requisitos. Ernesto es mi amigo y no, así con eso. Aquí tienes las llaves y dispón de ella como tú quieras. Fue lo que más trabajo pensé que me iba a costar y fue lo que más fácil pude conseguir. Nos cambiamos. Para el viernes ya no había nada en el negocio. Cerramos la cortina y empezamos con los negocios digitales muchos años antes de que supiéramos que venía Amazon y que sabíamos que venía una pandemia que nos ayudó a acelerar todos esos procesos. Pero así fue como lo hicimos. Entonces cerramos todo y empezamos de nuevo. Un gran ejemplo, Ernesto, para aquel papá que dice, no, pues no se puede. Yo no convivo con mis hijos porque pues me la paso trabajando. Híjole, de repente son decisiones drásticas, pero tú lo dijiste, son diosidencias. Dios aprieta, pero nunca va a ahorcar. Yo soy un claro ejemplo de eso. A mí me pasaron miles de cosas como a ti, pero aquí sigo. Y sigo siendo resiliente por todo lo que me ha sucedido. Oye, Ernesto, ¿y qué valor te gustaría dejarle a tus 3 hijos? Fíjate que lo he pensado mucho. Yo en valores económicos no les quiero dejar nada, ¿sí? Más que lo que tenga en el momento de nuestra muerte, que no hayamos disfrutado mi esposa y yo, que eso se lo repartan en partes iguales. Pero sí los impulso a que en el camino vayan haciendo sus propias inversiones, que busquen la manera de que ellos vayan haciendo su propio patrimonio desde ahorita que están jóvenes y que no están casados. Pero ya el valor más fuerte que yo en cada momento, cada que tengo la oportunidad de hablar con las personas y de darles mi mensaje, yo pienso que es la empatía. Que sean personas que tengan empatía, que se pongan siempre en el lugar del otro para que vean qué ellos pueden hacer que puede afectar a la otra persona o cómo pueden actuar para ayudar también a la otra persona. Yo creo que eso es lo que más hemos perdido en el mundo. Podemos tener muchísimos valores dentro de casa, pero la empatía es la que hemos perdido en el mundo. Y para mí, el que sean ellos empáticos, en que sepan que adelante hay una persona que también siente, que piensa, que le duele, que el resultado de una acción que tú hagas les puede salvar la vida o les puede
afectar la vida de la otra persona, para mí eso es lo más importante. Yo no me resta más que agradecerte, ha sido una charla muy amena. Hemos conocido a papá Ernesto, cómo fue su papá, cómo vivió esas etapas y cómo fuiste resiliente desde el la depresión posparto, cómo cambiaste todo un esquema de algo, por la inseguridad de algo seguro, para irte a un negocio que no existía todavía y que efectivamente a muchos de nosotros nos impulsó hasta arriba, ¿no? Pero yo lo que quiero es agradecerte de verdad, es una historia muy interesante. Nosotros esperamos sus comentarios, les insistimos, suscríbanse, denle like, recomiéndonos, compartan, para que historias como Papá Ernesto, que ya se me quedó, Papá Ernesto, creo que funciona muy bien, espero y te guste. Sí, gracias, Ramón. Fíjate que nosotros para cerrar este episodio contamos siempre la historia de cómo nos despedimos. Yo a los 9 años de José Ramón empieza a cambiar la manera de abrazar. Ya no abraza como niño, empieza a abrazar ya con pena. Investigamos y bueno, él empieza a generar ya un cambio. Pero yo dije a mi esposa, yo quiero un niño amoroso. Yo, de mis 4 hijos, la mayor es niña, no está conmigo. Manuel y José Ramón están con nosotros y queremos que ellos sigan abrazándonos igual y besándonos igual en la calle y donde sea, porque son hombres. Y desde ahí yo empecé a decirle a José Ramón, no, a mí abrázame como cuando te conocí de bebé, canijo, a mí corazón con corazón. Y por eso nos despedimos en este podcast de Se Busca Papá Bueno. Nos levantamos, nos despedimos, pero con un abrazo de corazón a corazón e invitamos a todo el público a que lo haga con sus hijos, con su pareja, con sus padres y van a ver qué conexión van a tener cuando lo tocan corazón con corazón. De verdad, se siente latido. Definitivamente. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Eres una excelente persona. Gracias. No creo que haya otra persona ideal para este tipo de podcast, tratar este tema tan poderoso que puede ayudar a muchísimas personas. Te agradezco mucho. Pues nos levantamos y gracias, de verdad. Corazón con corazón y gracias por tu tiempo. Gracias.